Reciban un cordial saludo a los organizadores y a los participantes del sexto Simposio Internacional de Educación, REDECTED, Ampliando Fronteras de la Pedagogía. He sido invitada a realizar esta videoponencia donde voy a presentar la tesis doctoral Educación para la Muerte, Imaginarios Sociales del Docente y del Estudiante Universitario en Colombia, un estudio biográfico narrativo. Mi nombre es Juliana Jaramillo, actualmente soy la decana de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria Navarra. Voy a empezar con una breve presentación de lo que fue la tesis o de por qué empecé a pensar este tema de la educación para la muerte. Y lo voy a hacer desde tres prismas, como ciudadana colombiana, como profesora y como persona. Como ciudadana colombiana, nacida en un país precioso que se llama Colombia, y que por diversas razones poco comprensibles permaneció en conflicto urbano y armado interno por alrededor de 60 años. En esos 60 años hemos contemplado escenarios desgarradores, devastadores de la muerte. Y esas imágenes llegaban a través de los medios de comunicación y de los relatos de vida de personas allegadas, que contaban las experiencias de horror. Eso como ciudadana colombiana. Como profesora universitaria, llevo 30 años dedicada a la docencia universitaria y estuve trabajando en la Pontificia Universidad Javeriana durante 21 años, institución donde realicé el trabajo de campo de la tesis doctoral. Y me pregunté muchos años qué podría ser la educación colombiana alrededor de un tema tan importante como la educación para la muerte. ¿Qué podríamos hacer nosotros, los académicos, para ayudar a las víctimas, sobre todo aquellas que han sido despojadas violentamente de sus seres queridos a través de asesinatos y muertes violentas? Y como persona, para cubrir estas tres prismas con las que pienso iniciar la discusión, como persona experimenté la pérdida de seres queridos, mi papá, mi mamá, una hermana, y que me pregunté, que nunca nos preparan para la muerte de los seres queridos y tampoco para nuestra propia muerte. Y empecé a indagar acerca de unos textos interesantes y me encontré con un texto que se llama Fundamentos para una Pedagogía de la Muerte, del profesor Agustín de Larrán, quien fue mi tutor de esta tesis doctoral. Y en ese texto empecé a encontrar muchas similitudes con mis preocupaciones. Dije, bueno, hay alguien que piensa sobre cómo educar para la muerte. Y ahí empieza entonces la preocupación mía por establecer una problemática. Entonces, ¿cuál fue la formulación del problema? Empecé a conversar con profesores universitarios, colegas míos que me decían, pero ¿es necesario educar para la muerte? Y dije, bueno, tiene más sentido hacer la tesis doctoral porque la gente no ve la necesidad, digamos que no era tan evidente. Como psicóloga, que es mi formación de pregrado, yo dije, bueno, entiendo lo que es acompañar a alguien en un proceso de duelo, digamos en un proceso psicológico, pero ¿cómo será acompañar a un estudiante universitario, a un escolar dentro de estos procesos? ¿Y qué debe hacer el maestro? ¿Cuál debe ser el papel de los educadores y la institución educativa colombiana para analizar el tema de muerte en contextos educativos? Bueno, entonces coloco el énfasis en esos autores, y los autores expresan que cuando se le propone a un educador que trabaje la educación para la muerte, o cuando se dialoga con un educador, siempre hay como una serie de reacciones, entran un poquito en shock. Dicen los autores que se abren mucho los ojos, incluso hay situaciones de rechazo y alejamiento, y eso nos confirma que es un tema tabú. Es un tema tabú, y es un tema tabú que hay que, por supuesto, empezar a trabajarlo en la educación. Digamos que la educación no había contemplado, ahora sí se está haciendo, el tema de la educación para la muerte. Entonces, retomo, en un país como el nuestro, o el mío, donde la muerte violenta es el pan de cada día, donde 60 años nos levantamos con asesinatos, con noticias sobre masacres, con actores en conflicto, cada vez veía yo que había una deuda pendiente con la sociedad colombiana y debíamos iniciar
todo un estudio acerca de pedagogía y educación para la muerte. Por lo tanto, empecé a pensar, bueno, ¿y qué voy a indagar? Entonces dije, qué interesante sería indagar por aquellos imaginarios sociales que tiene el estudiante universitario, el profesor universitario, y me fijé precisamente en tres facultades: Facultad de Educación, Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería, para empezar a indagar los imaginarios sociales. Mi primera aproximación la hice con estudiantes de la Facultad de Educación, carrera de Pedagogía Infantil, también con estudiantes de la maestría en Educación, quienes fueron los primeros actores a los cuales, digamos, me dirigí en esta tesis. Seguí después con la Facultad de Medicina y con la Facultad de Enfermería. ¿Qué preguntas orientaron la investigación? Tengo una pregunta central y unas preguntas derivadas. La pregunta central giró alrededor de cuáles son los imaginarios sociales que tiene el docente y el estudiante universitario sobre la educación para la muerte en facultades de Educación, Medicina, Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, sede central Bogotá. ¿Y cuáles eran las preguntas derivadas? ¿Qué implicaciones pedagógico-didácticas tienen estos imaginarios sociales acerca de la educación para la muerte en la enseñanza a los docentes universitarios en las diferentes facultades? Y la tercera inquietud venía que habían otras digamos, preocupaciones, que era cuáles son las sugerencias, recomendaciones o lineamientos pedagógico-didácticos que podíamos implementar en este escenario curricular y didáctico de la enseñanza universitaria. Como objetivos, ¿cuáles tuve? Describir, categorizar, sistematizar los imaginarios sociales que tiene el estudiante y el docente universitario acerca de la educación y la pedagogía de la muerte. Deducir implicaciones de esos imaginarios para las prácticas docentes y enseñanza universitaria en cada una de las facultades seleccionadas. Y finalmente, como objetivo general, construir lineamientos pedagógicos y didácticos que permitan orientar las construcciones metodológicas de los docentes participantes en esta investigación, que repito, pertenecían a las facultades de Educación, Medicina y Enfermería. ¿Cuál fue el método que utilicé? Utilicé el método biográfico narrativo, particularmente la autobiografía, el enfoque autobiográfico y las narrativas autobiográficas individuales y colaborativas. ¿Por qué la autobiografía? Es decir, tengo tres argumentos. El primero es ir al sí mismo y la descripción de la subjetividad. Un elemento para destacar en la autobiografía es el cruce de las experiencias individuales y los contextos sociohistóricos de estas experiencias, dónde se dan, lo que sugiere una indagación del yo y que tenga como precedente la autocomprensión que precede a la movilización de ese mismo yo. Los procesos de escritura, además, en esta autobiografía inciden en la reflexión. Entonces, hablar de uno mismo no implica la construcción de un relato narcisista o egocéntrico, al contrario. La escritura del yo nos abre caminos para comprender los otros relatos y situarnos dentro de esos relatos. Explorar ese yo en los relatos y narraciones autobiográficas se convierte en un ejercicio de producción bien interesante. Y finalmente, que creo que fue el argumento más importante, es cuando yo digo que cuando una persona relata sus vivencias, estamos recuperando historias invisibilizadas. ¿Qué es eso? Se ha empleado esta autobiografía para que el profesor, ya hablamos ya propiamente del profesor, pueda visibilizar sus formas de vida, sus subjetividades, sus aprendizajes, sus saberes, que habitualmente permanecen fuera de las prácticas que han pasado a ser consideradas como institucionalizadas. Y es importante que estos relatos de aquellos grupos minoritarios excluidos, que son infrarrepresentados, puedan tener la posibilidad de hacer sus narraciones, hacerlas visibles y compartirlas. Y la autobiografía colaborativa la hice con estudiantes universitarios. Los estudiantes se sentaban en pequeños grupos y ellos pueden expresar, después de una ambientación que yo les hacía con unas categorías y unas preguntas que más tarde las voy a presentar. Ellos podían hablar
y se sacaba como las categorías más importantes. ¿Cuál fue el contexto? Lo hice en Colombia, en Bogotá, Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana y, como dije, en las facultades de Educación, Medicina y Enfermería. Tuve una totalidad de 20 entrevistas entre las diferentes facultades. ¿Y cuáles fueron los instrumentos de recolección de información? Tuve la entrevista autobiográfica, individual y colaborativa. ¿Cuáles fueron las categorías que yo exploré en estas entrevistas autobiográficas? Primero, significación y sentido de la muerte desde las experiencias vitales y asociada a incidentes críticos. La segunda categoría a priori es significación y sentido de la muerte desde el conflicto urbano y armado interno en Colombia. Y la tercera, el rol de la enseñanza universitaria acerca de una educación para la muerte. Yo lo llamaba atribución de sentido y significación. Cada una de esas tenía una pregunta que yo le hacía tanto a los profesores, directivos y estudiantes. Con los hallazgos de la Facultad de Educación se nos abre para los docentes universitarios una posibilidad muy interesante de insertar un discurso y unas prácticas de enseñanza en las aulas universitarias, donde nos ayuden a esa educación de la conciencia, es decir, empezar a instalar en las aulas el concepto de finitud y mortalidad. Conceptos supremamente ausentes en las prácticas de los docentes universitarios, es decir, como si nunca nos fuéramos a morir, como si éramos inmortales e infinitos. Entonces todos los estudiantes sobre todo decían, qué interesante que un docente universitario nos hable de eso. También decían los estudiantes que era interesantísimo que la universidad muestre enfoques religiosos como el budismo, judaísmo, hinduismo, islam, para que puedan tener una cosmovisión mucho más amplia. Con respecto a los medios de comunicación, nos dicen que estos medios en Colombia hacen una apología de la muerte trágica. La muerte está puesta y dispuesta a través de los medios sin un análisis de cómo y por qué se produce, con imágenes que pueden ser articuladas de forma caprichosa, como es la exhibición de la muerte en lo mediático en Colombia. Entonces dicen ellos que corresponde a la institución educativa, sobre todo a la educación universitaria, o deconstruir a través de esas prácticas pedagógicas y enseñanza los imaginarios de muerte que nos muestran los medios de comunicación. ¿Y para qué? Para que empecemos a favorecer procesos donde se instale el posconflicto. Con respecto a la tercera categoría, el rol de la enseñanza universitaria, dicen que la educación para la muerte tiene que ser un tema inserto en las políticas educativas y en los currículos de la Pontificia Universidad Javeriana. En cuanto a lo epistemológico, tenemos que trabajar cómo se construye la idea de muerte, cuál es la comprensión que tiene un estudiante acerca de muerte. Y finalmente, indagar esas formas de construcción de muerte que se producen en todos los escenarios culturales y también los procesos de pensamiento, las dimensiones físicas, pasionales, míticas que llevan a pensar la muerte. El tema debe estar ubicado de manera transversal en el currículo de la licenciatura en Pedagogía Infantil, que fue una de las carreras a las que yo acudí para indagar estos imaginarios. La universidad debe dar todas las herramientas al docente para enfrentar el tema de la muerte antes, durante y después de un suceso de muerte. Se sugiere primero trabajar las creencias, ¿no? El tema de educación para la muerte debe ser objeto de investigación dentro de la facultad y se sugiere iniciar procesos investigativos alrededor del tema. Debe ser trabajado de manera interdisciplinaria con otras ciencias como la sociología, la psicología y la antropología. ¿Cómo se ofertan estos temas? Los estudiantes sobre todo decían vicerrectoría del medio con el tema del suicidio, asignaturas selectivas ofrecidas en el catálogo de la Javeriana y seminarios selectivos en la maestría de educación. ¿Qué hallamos en medicina? ¿Cuáles fueron los hallazgos en medicina? Con respecto a la primera categoría a priori, ¿qué nos dicen? Sobre todo los médicos participantes me decían que hay que establecer un debate urgente acerca de lo que la sociedad persigue con la evasión y ambivalencia al tema de la muerte y la industria anti-envejecimiento, que promueve esperanzas poco realistas acerca de la inmortalidad física. También nos decían que otro tema importante y que ya lo retomaron los estudiantes es el tema del suicidio. Los datos que nos arroja el informe Forensic de Medicina Legal, Instituto
de Medicina Legal en Colombia, que es el instituto que arroja toda esta serie de datos, nos dice que la muerte sucede entre los 15 y 34 años, muertes accidentales, muertes por homicidios, entre 15 y 34 años, es decir, se nos están muriendo los jóvenes en Colombia. El conflicto armado produjo una cantidad de muertes violentas de jóvenes. Entonces ellos dicen, mire, es un tema que la universidad debe tratar, es un tema que hay que mirarlo, ¿no? Porque la universidad está un poquito a espaldas de todo eso. También se dice que las facultades de medicina preparan a los jóvenes para que se enfoquen en la vida, pero el buen morir nunca se los enseña. Los estudiantes necesitan aprender en las facultades de medicina que la muerte tarde o temprano llega, y que le llega a todos los pacientes, y ese es un camino que hay que atravesar, pero a través de una buena formación. También nos dicen que hay que crear una conciencia de muerte alrededor de la formación del estudiante, y que la muerte no es la enemiga del médico. Los médicos me decían, y los estudiantes, que para ellos que se le muere un paciente eso es el fracaso más horrible, y que luchan para que en sus turnos o en esa práctica que realizan los hospitales no se muera ningún paciente. Entonces dice que hay que hacer una conciencia de que la muerte no es la enemiga, y esto ha llevado, como se ve como enemiga, ha llevado al encarnizamiento terapéutico, que no es nada más que el resultado final de una serie de decisiones que llevan a que el paciente sufra indignidades y mutilaciones. O sea, un paciente llega al final mutilado, y que una serie de indignidades, como decían los entrevistados o los participantes de la investigación. Lo que suele reconocerse como el paradigma de la indignidad asistencial. Y eso es como la preocupación más grande que yo pude reconocer en las narrativas. Hay que hacer ese proceso de familiarización con la muerte. Bueno, en la tercera categoría dice que hay y eso lo reconocieron todos los participantes, hay una teatralización del exceso, de una cultura violenta, deshumanizada, intolerante y salvaje, que nos remite a esa construcción histórica del imaginario social, donde se institucionaliza el poder quitarle la vida al otro. Para ellos es una gran marca histórica innegable de la sociedad colombiana. Yo tengo el derecho de quitarle la vida al otro. Dicen que esto hay que trabajarlo en la universidad. También reconocen la atrocidad del nombre y el número, es decir, el ser humano que cae, que muere, simplemente se reduce a un número, 100 muertos, 50, 60, dice esto no se puede. Cuando se le quita la identidad a un ser humano, pues estamos en una sociedad completamente deshumanizada. Finalmente, dicen que la inclusión de la muerte en la enseñanza debe estar desde una política educativa, donde se pueda transversalizar este tema, que lo toquen continuamente, porque ellos hablan de que vida-muerte no se puede separar, pero la academia definitivamente lo separa. Bueno, finalmente hablan de destabuizar la muerte, porque nuestra cultura tiene un tabú muy grande y no quiere hablar de muerte. Y curiosamente una sociedad donde ha habido tanta violencia y tanta muerte violenta no quiere hablar de muerte. Bueno, en la Facultad de Enfermería encontré que los estudiantes expresan su preocupación por la mortalidad de los jóvenes en Colombia, que coincide con lo que acabo de decir, y que dice que al enfermero se le educa para que enfrente una serie de etapas de la vida, ¿no?, donde no se le habla de la muerte, tal vez como que se forma tanto en ciertas etapas para que maneje todo el cuidado del paciente, pero que la muerte no es algo como que se le dé tanta importancia. Entonces hay que enseñar a los estudiantes de medicina qué es cuidar a un paciente para morir y cómo se debe trabajar el tema de la muerte con los familiares, además. Nos dice que la universidad debe generar espacios de legitimación y sensibilización acerca de estos temas. La educación para la muerte debe ser un tema inserto en los currículos, que ya nos lo habían dicho. Se debe empezar a trabajar primero con los profesores universitarios para que puedan replicar lo aprendido y destabilizar el tema. Bueno, ¿qué concluyo? ¿Qué concluimos todos? Porque esta tesis doctoral la hacen los entrevistados, no solamente yo como investigadora.
Primero, que yo me aproximé solamente a 3 facultades, pero sugiero aproximarse a todas las facultades: economía, arquitectura, diseño, ingeniería. Eso es un tema que no es solamente para estas 3 facultades, que fueron a las que primero yo me dirigí. Esta investigación la hago en una universidad privada, pero hay que hacerlo en la universidad pública, porque la universidad pública colombiana se acoge a aquellos profesores y estudiantes que han estado inmersos o que han vivido el conflicto mucho más cerca, están en regiones que han vivido el conflicto. Es importante que estas investigaciones también se hagan no dentro de la academia, con actores como los desmovilizados, ya que estamos en esto del postconflicto. Y finalmente yo sugiero que todo eso se indague en la educación preescolar, básica, primaria y secundaria, y la educación media técnica colombiana. Bueno, ya creo que concluyo y agradezco mucho la invitación, y están todos mis datos, los organizadores tienen los datos, por si hay necesidad de ampliar algo me pueden escribir en los correos. Muchas gracias.